Bueno, Belén, arrancamos. Para quien nos está mirando, Eclipse es un archivo editorial que armamos para documentar a la gente del POL, quienes lo iniciaron y quienes lo van construyendo día a día. No son clases, no son tips, son historias reales de la gente que va armando esta hermosa disciplina. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a la gran Belén Serra con nosotros. Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por estar con nosotros. Tu camino no empezó con el pole directamente, sino empezó con la danza clásica. Sí, exactamente. Mi mundo del arte empezó como estudio, digamos, como la disciplina a la hora de estudiar con el ballet, con la danza clásica a los 8 años. Pero tengo fotos de mucho más chiquita, de tener 4 o 5 años. En ese momento en la televisión argentina se pasaba ballet. Y yo me ponía al frente del televisor e inventaba los pasos y jugaba que era bailarina. Así que como que mi primera conexión con el cuerpo y la danza era inventando al frente del Inventando. televisor. Sí. Y a los 8 Sí, empecé a estudiar. luego tuviste un acercamiento con el Sí, tango. sí, tuvimos el honor también de tener como toda una vida como bailarina de tango. Me dedicaba más que todo a lo que era el tango show, el tango de exportación que le dicen, que por ahí es el tango más de compañías y es el que se exporta, ¿no? Muchos bailarines de otras disciplinas, como el ballet o como por ejemplo el jazz o el contemporáneo, que terminan como una etapa en ese estilo de danza. En mi caso, yo la verdad que la terminé un poco antes, ya con problemas muy grandes en las rodillas. Y bueno, la vida me hizo algunos caminos, conocer coreógrafos que en ese momento estaban montando compañías más dedicadas al tango y ahí empezó toda una vida en el tango. Y la llevé bastante tiempo, digamos, como que el contacto también al mundo del exterior y de las giras fue más con el tango que con el ballet, en realidad. El ballet me acompañó muchísimos años y siempre digo, me formó como artista, como bailarina, pero después, bueno, toda la vida que uno comienza con las giras y todo lo demás fue ya con la mano del tango. En el día de hoy, Mm. el pole, ¿qué es en tu vida? Y es todo lo que te podés imaginar, porque es desde mi motivación de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, ya sea en un entrenamiento, en dar los workshops, en mi día a día con las clases, con mis alumnos, es fuera de la parte física en donde me estoy desarrollando en el pol, no dejo de pensar en cosas nuevas que quiero hacer, en nuevos proyectos coreográficos. Es el por qué tengo una alimentación como tal, es por qué duermo como tal, es tu medio de vida, no solamente lo laboral, que es mi carrera y mi trabajo de todos los días, sino que es lo diario, es el día a día. Así que abarca, creo que excepto cuando estoy durmiendo, Todo el abarca resto. absolutamente todo. Es parte de mi vida. El pole, como lo fue la danza, ¿no? El pole no es ni más ni menos importante que mi vida como bailarina antes de conocerlo, el pole. Pero bueno, es eso, es todo lo que puede abarcar cualquier persona profesional, amante y apasionado de su carrera. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el pole? Yo con la persona que me contacté con el Paul era porque yo ya me estaba por ir a Francia, yo trabajaba en una compañía y me habían pedido que montara un tango en cuerda lisa. Yo recién estaba como metiéndome en el ambiente del tango, venía muy cuerpito de bailarina, 42 kilos, muy poca musculación, lo que es el tren superior nada, en piernas sí, pero arriba no. Entonces dije, uy, teníamos poco tiempo porque ya nos íbamos a Francia a trabajar, entonces dije, bueno, acá hay que hacer algo. Y entonces dije, ¿por qué no el pole? Algo parecido a algo vertical como la cuerda lisa,
no solamente tenía que agarrar fuerza, sino la técnica de cómo se trepaba y con eso imaginar una coreografía de tango. Entonces, bueno, ahí me contacté con Jessica Wagner, que fue en ese momento la persona con la que me inicia, y estuve poco tiempo con ella, un par de meses, y me fui ya a trabajar a Francia. Y cuando volví a Argentina, me llamó y me dijo, ¿y no vas a volver? No, le digo, eso ya era para tomar fuerza, un poco de técnica y ya está, se terminó. Pero no, que esto, que lo otro. Y muy viva me empezó a mandar Videos. de Elena Gibson y nada, y obviamente me enamoré porque aparte de una bailarina que siempre me gustó muchísimo y cuando la vi haciendo Lago de los Cisnes en una barra dije, ¡ay, Dios mío, qué belleza! Así que bueno, y ahí empezó todo y ¡puf! Nunca paro. Desde ahí, ¿seguiste solo con Paul o seguías haciendo Fue tango? paralelo, sí, paralelo con el tango. El Y cuerpo te que va cambiando con el sí, Paul. exactamente, sí, me pasó que, mira, lo habré llevado 5 años paralelos y se me empezó a complicar dos cosas. Las giras con el Paul, porque por suerte en el Paul me empezó a ir como muy bien desde un primer momento, entonces empezaron ya las primeras giras y todo lo demás, entonces, uy, cómo lo acomodo con la compañía y con mi compañero de tango y todo lo demás, que también tenía las giras personales con él. Y después me pasó, bueno, la musculatura y tener los directores de compañía que me dijeron, venga acá, ¿qué está haciendo usted? Y ahí, bueno, llegó un momento que tuve que decidir y nada, el pole había conquistado completamente mi vida y tenía como ganas de seguirlo en forma individual, porque la danza no es individual, la danza tenés que estar en compañía, en el caso del tango tener un compañero sí o sí, digamos, es otro mundo en ese aspecto. Y Y es dije, un no, compañero fijo ahí que está siempre con. exactamente, tu compañero, y entonces dije, no, la verdad es que ya tenía muchas ganas de quedarme con el pole, de trabajar, de ser yo misma la que manejaba todo para mí. Quería cambiar la página. En Sí, sí. algún momento, cuando ya estabas totalmente involucrada con el Paul, ¿extrañaste volver no sé, a bailar tango? Sí, de hecho, las vidas de compañía son preciosas. También formó parte de una etapa de mi vida, de una época de mi vida, donde a veces las giras con las compañías son mucho más largas, son de un par de meses. Viajar en grupo es alucinante. A mí me gusta mucho compartir. O sea, la vida realmente de grupos en ese tipo de trabajos es fabuloso y conoces historias hermosas y convivís todo el tiempo. Esto de decir, nos vamos toda la compañía y desayunamos juntos y después del teatro que haces show, te reunís en alguna de las habitaciones para reírte un poco antes de irte a dormir. En cambio, en el caso del Paul, que las giras son individuales, bueno, conoces gente alucinante, porque yo, país donde voy, a nivel alumnado es algo tan hermoso lo que uno conoce. Conoces seres humanos increíbles, pero es muy individual. Llega el momento que te tenés que ir a dormir y es solita en el hotel, comes solita, viajas solita, muchas horas cruzando al otro lado del mundo, pero solita. Entonces muchas veces ahí vas a decir, "Ay, eso sí se extraña, la vida de compañía es fantástica, pero hoy no la haría, ya está." En algún momento pensaste en abrir una escuela física propia, o sea, a gran Belén Serra y El internado, yo siempre dije, ¿cómo el polo tiene como un American Ballet donde se internan, viven en la pregunto, academia, sí, viven en la pregunto eso, o sea, escuela? porque hay pequeños campamentos, pero no Ujú. hay algo que sea un No, poquito. algo pupilo, como es, por ejemplo, con las grandes escuelas del ballet, no. Las grandes escuelas del ballet tienen la escuela pupila, donde vos ingresás a la compañía, vivís ahí, comes ahí, digamos, es bien, bien, bien pupilo, digamos. Bueno, tuve un año. Training Shoes, la academia acá en Córdoba, que en ese momento, cuando yo empiezo, Paul Jess Wagner era la dueña. Y así fueron por muchos años. Y allá por el 2016, a final del 16, principio del 17, Jess decide venderla y la compramos Gustavo Romanello, que es un atleta también de pole, y yo. Hicimos una sociedad. Solo la pude mantener un año y
vendí mi parte porque la realidad es que se hacía completamente imposible mantener la carrera que tengo y al mismo tiempo ser Si dueña. fuera físico, No, claro. era imposible. Training con 3 sucursales, con 30 y pico de empleados. La verdad que me iba de gira y era permanentemente, ¿cómo están? ¿Qué sucedió? ¿Qué se pagó? ¿Qué no se pagó? ¿Qué pasó con este profe? ¿Qué pasó con este alumno? Esto, el otro. Llegó un momento que dije, no, o No, no una se puede. cosa o la Claro. otra. Sí, en cambio mi estudio online es un estudio donde yo me voy a cualquier parte del mundo, a mí me toca a veces dar clases en los aeropuertos o cuando estoy de gira abro la computadora y doy clases, preparo las clases, digamos, es otro ritmo de trabajo, ¿no? Pero academia física, con el tipo de carrera que yo tengo, Es imposible olvídalo, mantenerlo juntos. imposible, no, imposible, de Sí, verdad, sí. no se puede. Belén, ¿preparás alumnos iniciales o solamente de avanzados? No, no, manejo intermedios avanzados y élites. No, principiantes no, porque considero que el principiante tiene que tener otro seguimiento y creo que el principiante tiene que estar al lado tuyo. De Y la- a mí en lo personal no va dentro de lo que yo considero que es correcto. Para mí el principiante tiene que tener por lo menos un año en forma presencial al lado de un buen profe de Paul. No considero que el online sea adecuado, pero es mi concepto. No sí, digo que sí. no se pueda hacer, yo no me sentiría cómoda, te soy sincera. Muchos detalles que me parece que tenés que tener el contacto con el alumno. O sea, tenés que moverle una mano, tenés que moverle un codo, tenés que Y moverle apoyarle la un cara. dedo a veces Sí, y eso me que pasa. Exacto, eso me pasa. O sea, cuando yo daba clases presenciales o cuando me toca dar workshop principiantes, realmente necesito una corrección en contacto con el alumno. Porque el alumno, yo siempre digo, cuando yo doy instructorados y formo instructores, yo siempre le digo a los instructores, ustedes no corrijan desde lo que ustedes pueden hacer, corrijan desde la cabeza de ese alumno. Entonces, a veces el profe da indica un movimiento como que pasa desapercibido cosas que dicen que son obvias, pero porque él como profe lo puede ejecutar, porque tiene una maduración técnica y una fuerza determinada. Pero cuando vos te trasladas a la cabecita, al cuerpo y a la técnica de una persona que nunca agarró el pole, es un mundo aparte. Para un alumno que nunca agarró una barra, enseñarle a trepar es un mundo. No es el mundo del profe, ¿me entendés? Es el mundo de una persona que no sabe. sí, sí, sí. Entonces, claro, yo sí, me va a ver sobre una cámara. Bueno, obviamente me va a imitar. ¿Cómo le enseño? Pero hay cosas que vos sabes que un alumno principia decir, no, le agarras la rodillita. No, ahí no, así. ¿Por qué? Porque puedes romper esta parte. Ah, te dice el alumno, tenés razón. Ok, enseño un codo. No, el codo no va acá. Subimos 10 centímetros más arriba del hombro. Ah, ¿por qué? Por esto. ¿Me entendés? Entonces, Claro. no puedo hacerlo por una cámara. En cambio, el intermedio avanzado y las élites, ni hablar. Nada, es un trabajo muy minucioso porque yo enseño con lujo de detalle como me gustaría que a mí me enseñaran, pero confío en lo que me está diciendo el alumno, pero sobre todo confío en la interpretación técnica que yo estoy dando. ¿Me entendés? A través de todo este tiempo con el pol, ¿no? ¿Cómo cambió tu relación de tu cuerpo con la práctica? El bailarín, hay algunas cosas que le juegan muy a favor, como flexibilidad, como nada, conoce su cuerpo mejor que nadie, tiene un trabajo de líneas muy bueno y todo lo demás. Pero, por ejemplo, para nosotros, los bailarines, las acrobacias es un mundo aparte, la fuerza del tren superior es un mundo aparte. Entonces, cuando yo llego al pole, claro, está bien, me encuentro con un montón de cosas que me ayudaban, por decirlo de alguna forma, pero bueno, la realidad es que para mí, aprender un flip, darme vuelta en el aire, fue todo un mundo de aprendizaje y lleno de miedos, porque en definitiva, en el ballet te lo puede llegar a hacer a la acrobacia el partener, Ah, pero claro, sí, vos sí. sola con una barra vertical, no. Entonces, por ahí, en lo que es parte técnica, yo creo que la llevan mucho mejor los que vienen de la gimnasia.
y se meten al pole, ¿sí? Los que vienen de la gimnasia deportiva, la gimnasia aeróbica, la rítmica, ya tienen un manejo de la acrobacia que es fabuloso, ¿no? Pero los bailarines venimos ganando otras cosas, como esto que te digo, buena flex, líneas, estética por ahí del movimiento, la parte artística, que nos gusta mucho actuar y todo lo demás, pero después llegaba el momento de hacer fuerza y para mí era trepar, era tremendo, 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 era un horror, pero bueno. ¿Cómo surge eso? O sea, ¿en qué momento te cae una idea de algo que se podría hacer nuevo? No, mira, mis entrenamientos son todos así. O sea, mis entrenamientos son todos de investigación. Yo entreno todos los días y muchas horas por día. Y yo siempre comparo mis entrenamientos como sentarse y escribir. Y pasa que la imaginación es algo que también la entrenas, pero puede suceder que te lleva mucho tiempo y no se te cae una idea. Entonces, bueno, el entrenamiento fue a base de mantenerse, de seguir trabajando los trucos nada, que querés entrenar, mantenerse, ganar más fuerza, en fin. Y en pleno laboratorio te viene una idea. Y la investigación aparte es algo que se entrena y es algo que no podés dejar, porque si lo dejas, empezás a no tener imaginación. La imaginación se entrena. Lo que pasa es que el ser humano tiene algo, y yo se los digo siempre a mis alumnos, que es la poca paciencia. El ser humano cree que se puede lograr mucho con poco. Entonces, no, lamentablemente no es así. Lograr una investigación o movimientos que por ahí o no viste o ya los son todos conocidos, pero te gustaría desarmarlo e ir por otro lado, te requiere mucha investigación, mucho desgaste físico, te duele mucho todo porque indagás, 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 y a veces te lleva semanas y que no avanzaste nada porque no salió nada nuevo. Y no importa, y está bien que sea así, ganaste por otro lado, pero en algún momento decís, wow, lo desarmé, era por acá, ¿no? ¿Y alguna vez te lastimaste en este? Sí. Mira, tengo muchísimas lesiones. Algunas me dejó la danza me dejó unos meniscos muy afectados. Los primeros síntomas de artritis fueron como bailarina de tango, ya habiendo dejado el ballet, no estaba con el pole y obviamente que después desencadena, con el pole desencadena ya todo un problema mucho más grande con la artritis. Pero bueno, no me ayuda la genética, papá, mamá con artritis, entonces la genética jodió bastante y yo con el pole la desperté un montón, dedos torcidos, las puntas, las zapatillas de puntas me dejaron muchos problemas con los pies, tengo hernias de disco, y después a nivel lesión producida en el pole, sí, se me cortó el tendón del bíceps, costilla rota, se me salió un hombro. Sí, 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 o sea, hay mucho. Ahora en el último Polar Italy nos reíamos con las chicas, quedó el podio, viste que quedó Gaby Borrallo, quedó Benedict y quedé yo. Y Gaby, lamentablemente, también se le cortó el tendón el año pasado. Yo me lo corté en diciembre del 2019, me lo corté yo. Eh, y Benedict tenía una semana de tendón cortado. Y les digo a las chicas, este es el podio de los tendones de bíceps cortados, porque andábamos las tres con el bíceps caído, ¿viste? Que se te cae un poco el bíceps. En- ¿Nunca te dio miedo después de una lesión? no, no, no. Tuve miedo de tener algo roto, obviamente, no es nada bueno. Siempre estoy rodeada de profesionales muy buenos y con mi psicóloga deportiva he tenido que recuperar mi cabeza después de cada lesión o mientras estaba lesionada, digamos, porque el cuerpo recupera de una forma y tu cabeza recupera de otra forma. Entonces,
pelear con tu cabeza luego es todo un tema. Tener que bajarse de un mundial a 2 días antes de viajar, como me pasó el año pasado, que fue una lesión. Esa lesión que tuve, que me anuló un Sí, lado izquierdo, por ejemplo, me lesioné 3 días antes de subirme al avión, e irme a Italia. Y esa lesión sí me dejó como triste, porque era muy cercano, muy, o sea, nada, nada, no hubo tiempo de nada y aparte porque me dejó en jaque mate, o sea, no pude hacer nada. El tiempo de recuperación planteado por los profesionales que me manejan a mí, me dijeron, mira, Belén, esto en menos de 15 días no lo podemos recuperar. Bueno, dije, no, chao, se terminó acá. Me suspendí mi viaje, todo, tenía las giras, todo, tuve que suspender todo porque me dejó funcionar un lado izquierdo. Entonces no había posibilidad. Pero bueno, jugamos a contrarreloj y llegué al de España, al Mundial de España, que era un mes. Entre Italia y España era un mes, entonces pude recuperarme. Pero bueno, las lesiones son muy duras. Pero bueno, estamos haciendo una actividad donde lo que se siento ocupa un el cuerpo, montón, sí. se ocupa Pero el ¿sabes cuerpo. qué? Yo siempre digo, mira, eh, tengo amigos médicos. Tengo amigos médicos, tengo mi hermano ingeniero en sistema, y tenés el médico que te dice, sí, pero mira, no sabes, mis piernas están llenas de varices por la cantidad de horas que estoy operando dentro de un quirófano. Mi hermano que es ingeniero en sistema con su muñeca con tendinitis por ya la cantidad de años manejando computadoras y todo lo demás. ¿Quién no conoce un arquitecto que también le duelen las manos por las Mm, maquetas que sí. tiene que hacer? Entonces, perdonen, pero cualquier actividad a un nivel profesional alto en donde le dedicas muchas horas, vas a tener alguna complicación física, sinceramente. Y sí, sí, sería imposible si no. Sería imposible. Los otros días voy al odontólogo y me dice, no, es que tengo ya la tendinitis del lado derecho porque yo opero así. Claro, Bueno, claro, porque ¿viste? Claro. Entonces déjame con mis lesiones nomás arriba del ay, pol disfrutando. ¿te gusta más competir, hacer muestras y demás o enseñar? No, me apasionan ambas. Sí. No, sí, 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 me apasiona, me apasiona. A mí enseñar me fascina, me fascina. O sea, amo enseñar. Me vuelve loca cuando veo que un alumno logre un objetivo que me había planteado y lo conseguimos. Me quedo impactada viendo el avance de mis alumnos, es algo que me vuelve loca. Yo tengo mucho alumnado y la mayoría está desde que mi estudio online existe, así que la mayoría los conozco hace 5 o 6 años. Y yo Puedes digo, crecer. ¿ustedes se acuerdan cómo habían empezado y verlos ahora ejecutar movimientos? Yo digo, wow, Dios mío, qué hermoso. Pero bueno, son dos pasiones diferentes, subir arriba del escenario. Competir me gusta mucho, pero porque también creo que el pole lamentablemente no tiene esto que hablábamos de las compañías. Me fascinaría que tenga el pole eso, ¿no? Y salir de las competencias. Pero es que en el pole te subís al escenario para hacer muestras o para competir. Punto Claro, final. no, me acordé. Vos haces muchas veces de jurado. Sí, Siempre pienso que, por un lado, debe ser, o sea, es más justo y más lógico que alguien que estuvo dentro, arriba del escenario después pueda ser quien está del lado del jurado para evaluar lo que se está haciendo. ¿Sí? O sea, ¿alguna vez tuviste que evaluar a alguna alumna tuya que sí, estuviese? me toca siempre. ¿Sí? Sí, sí, yo manejo muchísimo alumnado, pero yo no preparo gente para competir. Sí me toca evaluar a alumnas, porque como te digo, toman mis clases y tengo muchísimo alumnado. Y me ha tocado. En España me ha tocado, porque también hay alumnos de otras partes del mundo. En Vos Argentina me estuviste en toca este siempre. último, en el Pole Sí, Spain. estuve en Pole Spain, sí, acabo, que hace 2 meses atrás. Y también me tocó evaluar gente que toma clases conmigo. Mira, cuando soy jurado, soy extremadamente objetiva.
yo te puedo amar con toda mi alma, pero en el momento de ponerme como jurado voy a ser sumamente objetiva. ¿Pero por qué? Porque yo como atleta soy sumamente dura con el jurado. ¿En qué sentido? En que nunca quiero que me regalen nada y tampoco quiero que me quiten cuando no es justo, ¿no? Entonces, a mí como atleta quiero que ese puntaje sea completamente justo, porque no hay cosa más buena y más enriquecedora para un atleta que lo hayan juzgado como corresponde, ¿no? Y que ese puntaje sea digno. ¿Por qué? Porque es la forma de crecer, ¿no? Entonces, yo me sentiría muy mal que un alumno mío, que un atleta que toma mis clases, yo le regale, sentiría que lo estoy mintiendo absolutamente, que no le estoy ayudando, que no le soy fiel como profesional, y tampoco podría sacarle. O sea, ni de un lado ni del otro me sentiría realmente sincera con ese atleta. Y como a mí me gusta que sean sinceros conmigo, porque fue la forma en la que yo crecí cuando los jurados me dieron sus devoluciones y de esa forma yo también decía, ok, ahora entiendo tal cosa, ¿no? Entonces, Una etapa más de crecimiento, de aprendizaje en la competencia. total, total, total. Entonces, para mí, regalarle a un alumno mío 001 o quitarle cuando no corresponde, creo que sería completamente negativo para mi carrera, no sería yo, te soy sincera. O sea, no podría, no, me sentiría sumamente traición, traicionera, ¿no? O sea, que le faltó Claro, muchísimo respeto a la profesión. y al Entonces, tiempo que también nos preparan a las competencias. yo sé lo que es estar ahí arriba. Bueno, eso. Entonces, ¿cómo puedo mentirle a ese atleta? ¿Con qué cara podría mentirle yo a ese atleta? Bajo ningún punto. ¿Me dolerá en el alma cuando veo que no quedan en podio, cuando lamentablemente veo que se caen? Y vos decís, ay, pobrecita, Eso te iba a angelito de preguntar, debe Dios. ser claro, porque lo No, debes sufrir me más. mata. Primero porque los conoces y segundo, pero porque te llega al corazón, porque vos sabés lo que es estar ahí arriba. Y vos Sí, el decís, tiempo que trataron, o quizás que total. salió siempre bien y justo ese día, en ese momento. No, por eso a veces yo como ahora en Paul Spain me escribían la gente de la organización y me decían, no sabes la cantidad de comentarios, de mensajes que nos han llegado de atletas que se han sentido muy cómodos con vos, porque me pasa que yo estás en el camarín de jurado y del camarín ya te tenés que ir a tu lugar de jurado y ese es tu trabajo, o sea, vas de un lugar a otro, ¿no? Pero me gusta pasar por todos los camarines, decirle a los chicos, vamos chicos, enfóquense, suerte, denlo todo, o sea, darle como eso de decir, a veces unas palabras desde tu lugar de vivencia como atleta, en ese momento lo necesitan un montón, lo necesitamos un montón, ¿me entendés? Entonces lo tenés que acompañar al atleta, sin dejar de entender que tu papel es otro en ese momento y tenés que juzgar y tengo que ser muy justa y tienen que estar todos mis sentidos puestos ahí. A veces ya cuando llevas 250 coreografías juzgando, vos decís, Dios mío, o sea, mi cabeza está por explotar, pero bueno, nada, toma un café, respira y se vuelve a poner todo para el atleta que sigue, porque cada uno se merece toda tu atención. Entonces, para mí el papel de juzgado es algo de muchísimo compromiso, para mí, ¿Y te muchísimo. gusta? Me encanta. Me encanta, sí, sí, me encanta. Lo disfruto muchísimo. Es muy cansador, me toca a veces estar en mundiales de varios días y cuando ya llevas 2, 3 días, decís, wow, se siente el cansancio. Pero nada, te puedo ¿Cuántas horas asegurar, son por día? y depende de los campeonatos. El de Argentina, por ejemplo, viste que son jornadas desde la mañana hasta la noche, ahora que estuve en España también, y a veces miras hacia el reloj y decís, llevo 10 horas juzgando. Ah, no, claro, una barbaridad. Claro. Y te vas al hotel y sabes que a la mañana siguiente todo vuelve a estar exactamente igual y son jornadas largas.
Pero no, yo lo disfruto muchísimo, pero muchísimo. Pero me pasa eso, que, que lo tengo que vivir con muchísima responsabilidad y hago permanentemente esta comparación jurado-atleta, cómo me gusta que me juzguen a mí, lo beneficioso para un atleta, que ese jurado te pueda calificar con la nota exacta que vos te mereces, ¿no? Entonces, no podría hacerlo de otra forma. Siento que traicionaría muchísimo a la actividad si yo traicionara a un atleta. Sí, sí. Belén, ¿pensás que el pole podría ser olímpico? Sí, sí, sí. Bueno, hay muchísimos deportes que uno dice, ¿y este deporte es olímpico? ¡Ay, Dios! ¿Cómo no puede ser el pole? Claro, sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Yo igualmente, mira, en el 2013, cuando me tocó ir a la IPCF, que fue como el primer año en donde, digamos, lo hacen federado con un reglamento de por medio, donde se lo declara a nivel federación, ¿no? Deporte y todo lo demás. eh, lo viví en un momento en que fue una transformación para el pol. Y fue alucinante, o sea, me siento como muy bendecida por haber vivido esa transición, esto de que el pol pasa a verse desde otro lado también, ¿no? Y lo lindo, lo más hermoso que tiene el pol es el abanico de posibilidades de estilos, eh, pero ¿por qué no podría ser olímpico? No sé si alguna vez va a llegar a serlo, porque Sí, hay sí. muchas internas, digamos, hay muchos caminos a recorrer para que un deporte pase a ser declarado como tal. No sé cuántos años pueden llegar a suceder, pero, pero ¿por qué no? Yo creo que reunimos con todas las posibilidades. Sí. ¿Alguna vez te pasó haber tenido armado algo, que no sé, y que ya lo tenías listo y cuando fuiste a la competencia, algo del material que te estaban dando para que lo muestres no funcionara como vos querías o como vos Sí. pensabas? Mira, en la actualidad eso es rarísimo que suceda porque se han ido perfeccionando tanto las barras, y también se trata de manejar como medidas ya estándares donde uno dice, bueno, cuento con esto, pero sí, claro, me ha pasado. Y te digo, allá por el 2011, 2012, 2013, 2014 inclusive. Bueno, sabías que te podías enfrentar a, vaya uno a saber con qué barra. Claro, en el 2013, cuando te digo que vamos a competir a Londres, a la IPCF, y era el primer año que se hacía federado y todo lo demás, yo llegué a Londres y vi unas barras blancas y ahí conocí la barra pintada. Y yo dije, pero para un momento, es un mundial y vamos a hacer con esto. Sí, vamos a hacer con esto. Y nos tocó competir con eso. En el 2014, la IPCF pone que tenían que ser de bronce. Nunca en mi vida toqué la barra de bronce. Bueno, aparte, para nosotros, para Argentina, comprar en ese momento barras de bronce, te estoy hablando que era extremadamente caro. No podíamos pensar en traernos dos barras de bronce. Entonces, era entrenar con tus barras de siempre y llegar allá y vos decís, agárrate como sea. Sí, agárrate como sea. Entonces, bueno, pero en la actualidad ya no es tan así. De hecho, la gente que compite, que quiere clasificar para el Mundial del IPCF, sabe que sí o sí es barra de bronce. Entonces ya inclusive vos te fijas que las academias que preparan gente para esa competencia ya ha Así invertido en con barras de barras. bronce. Hoy se vive desde otro lado. Nunca más vi una competencia, estamos hablando de campeonatos grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca más vi una barra pintada, porque además, no sabes, los desgarros de piel que yo he visto en esas barras, era tremendo, arrancaba el pedazo directamente, o sea, literal, se veías los médicos, yo he visto atletas, pero completamente rotos con esas barras, se bajaban del escenario lastimadísimos. Entonces, claro, eso por suerte ya se fue puliendo. La calidad de un giratorio también se fueron puliendo con el tiempo. Yo, la verdad que te digo, los primeros mundiales era decir, se me frenó la barra, se me quedó quieta la barra. Entonces me transformaste todo, porque las secuencias del giratorio están planteadas para que una barra gire
y se te clavaba ahí la barra, y vas así, o sea, me transformaste toda la coreografía, ¿me entendió? Gran parte de la coreografía. Pero bueno, en ese aspecto creo que he ido mejorando muchísimo y hoy tenés equipos técnicos montando muy bien el escenario y si algo pasa con la barra, tenés el técnico ahí nomás que trabaja y ve qué pasa. Claro, ves barras ahí de reemplazo por cualquier cosa, algo suceda con alguna y reemplazan de inmediato. O sea, hoy se trabaja ya desde otro nivel, ¿no? Me acordé que con respecto a lo de jurado, vuelvo a eso. ¿Alguna vez te pasó que haya algún evento así en la competencia que tuviesen que descalificar o que tuviesen que, y se bajan puntos por cosas que no sean, a Que no veces estén me cuesta permitidas. pensar, claro, que no sean permitidas. Bueno, ¿Te sí, pasó? sí, claro. De ¿Y hecho, es cómo se raro el enfrenta campeonato eso? que no haya descalificación. Ah, sí, Es raro, ay, sí. Y a mí me pone súper triste y me enoja un montón. ¿Por qué? Porque vos no podés evaluar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Hay un reglamento. claro, eso, y Eh, el que se inscribe sabe el reglamento. el tema es que se lee poco los reglamentos. Ah, claro, ¿Me eso yo entendés? eso no Entonces voy a puedo decir, entender. ¿cómo vas a hacer esto? O sea, a ver, yo estoy de acuerdo a veces con cosas que está haciendo el atleta que para mí no serían de descalificación, pero yo también tengo que, como jurado, tengo que ver qué pasa con el Sí, reglamento. Y si ese reglamento me está diciendo que si el atleta hace esto, yo lo debo descalificar, y me va a doler en el alma, pero lo tengo que hacer. sí, Entonces, no, o sea, no compitan sin, no es solamente leer un reglamento, es leerlo, analizarlo, sin dejar una mínima parte, sin leerlo. Tengo una duda, no entiendo esto, escribo a la federación, escribo a la organización, che, no entiendo esta parte, esto es así o asá. No, esto es así, listo, voy por ese lado. No estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo con un campeonato, no elijo ese campeonato, claro, elijo no, otro, y ya está. Pero bueno, sí, me parte el alma, me parte el o alma, me sea que apachó muchísimo. mira pensé que eran cosas, algo muy aislado y que Ay, no, ojalá que fuese aislado, pero lamentablemente me toca eso y no tengo otra posibilidad. Obviamente que no, uno no es que dice, bueno, listo, descalificado. No. En mi caso, bueno, lo hablo con otros jurados que estén a la par mía. Mirá, esto pasó así, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, no. Y de inmediato uno tiene que ir al reglamento, lamentablemente. ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre el pole que todavía quizás no entiende? O sea, no sé, hay gente que todavía puede creer que el pole tiene que ver con el striptease. Mis primeros años de Paul, en donde por ahí me tocaba mucho más vivirlo desde ese lado y me tomaba como mucho el tiempo de estar aclarando permanentemente que el Paul no era solamente eso o que el Paul, al menos el que yo hago, Sí, iba por otro lado. Antes me tomaba como mucho tiempo en explicarlo. Hoy no, pensá lo que se te dé la gana. Sí, te juro. Pero bueno, el Paul ha demostrado muchísimo que las posibilidades de estilos son muy diversas y que en lo personal yo, si, siempre que esté hecho desde un lugar sin faltar el respeto a nadie, puedo estar de acuerdo o no con tu estilo, pero se terminó, o sea, nunca te podría juzgar por eso. No, mira, a mí me gustaría, por los atletas sobre todo, que entiendan que ir a un nivel profesional requiere de mucho tiempo y de muchas vivencias, que competir no te hace profesional. Profesional de la actividad me refiero, no de nivel profesional, o sea, no amateur profesional, elite, no voy por ahí, sí, sí, sino sí. que vivir de esto requiere de mucho más compromiso de lo que se ve, que enseñar requiere de mucho compromiso y que el compromiso que tenés vos con tu cuerpo y con la profesión requiere de muchísima entrega. Entonces, que no se logra un buen nivel con poco,
y que hay muchas piedras en el camino que vas a tener que levantar, que forman parte de crecer en esto. Lesionarse, entrenar como corresponde, alimentarse como corresponde, enseñar como corresponde. Digamos, si nosotros queremos una actividad seria, si nosotros queremos que el mundo fuera del pol, me refiero, de gente que no conoce esta actividad, nos mire como profesional y nos mire que la actividad que hacemos es serio, más allá del estilo que hagas. Sí, No sí, importa el estilo que hagas. sí, si lo No tomás con importa, seriedad, no importa, pero si queremos que nos tomen con seriedad, empecemos nosotros a trabajar como tal. Yo puedo hacer nudismo en el pol, si quiero. O sea, vayamos a la Playboy que hizo Julio Boca y Eleonora Casano, allá, por los años 90. Mi mamá me la compró esa Playboy y yo era chica, pero desde el día uno, cuando vimos esas fotos, en ningún momento se te cruzaba estoy viendo, no sé, cuerpos desnudos, erótico, o sea, se te volaba la cabeza con la belleza, ¿me entendés? Y nunca fueron tomados ellos como no profesionales. Entonces, por eso te digo, creo que hay una diferencia, ¿no? Ahí. No importa el estilo que hagas, no importa si mostras más o menos el cuerpo, no importa eso. Querés hacerlo deportivo, querés hacerlo exótico, querés hacerlo erótico, querés hacerlo artístico, querés hacerlo teatral, no importa. El tema es que se haga con seriedad, ¿entendés? Ahí está el tema. Eso me pasa, ¿viste? Que creo que no, que tenemos que, somos nosotros los responsables de poder llevar esto a un buen nivel. Y cuando digo todos, todos, hablo del que organiza campeonatos, de los entrenadores, del profe, del atleta, del alumno, del que hace vestuarios para el pol, del que edita música para el pol, del que hace de fotografías y todo. video para el pol. Hablo de toda una comunidad, ¿no? Eso me gustaría que se pueda destacar. ¿Alguna Sí, vez hiciste algo de exótico? ¿no? Me he puesto un par de veces los tacos cuando he Algo. tenido que Ay, sí. A veces, allá por hace varios años atrás, a las marcas de zapatos me han solido mandar de regalo, entonces tenía que hacer algunos videitos o cosas así. Me ha pasado un par de veces de tener que reemplazar a un profe porque último momento, no sé, no llego o algo así. Y vos decís, ay, Dios mío, ¿qué hago yo acá entonces? Bueno, y con todo lo poco que sé de Exotic, tratar, al menos ingresaba a la clase y decía, chicos, yo no hago Exotic, pero les puedo proponer un pole coreográfico más floor work con tacos y lo que puedo mostrar desde ahí, pero no he hecho Exotic. Eso está. ¿Tomás clases con alguien a veces o no? No, O yo no. no, Sí, no, yo ya hace muchos años. No, no, no tomo clase con nadie. No, 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 no. ya estás. No. ¿Tu idea de acá a 5 años, cuál es? Mantenerme como profe, mantener mis giras. No sé si van a ser tantas por año, eh, seleccionar por ahí un poco más. Pero sí, me imagino igual, ya no compitiendo. Em, pero creo que lo otro normal. Giras Gira, sí. y seguir enseñando. Danza. Por ahí dirigir más a nivel coreográfico, pero y viviendo un poco acá, un poco allá, pero ya con una vida un poco más tranquila en cuanto a mi desgaste físico, ¿no? Yendo ya a lo que es la memoria colectiva. ¿Hay nombres de referentes que sentís que no se nombran y que deberíamos conocer, así por lo menos la comunidad en general? Está lleno, lleno. Yo no te puedo explicar cuando yo hago giras y doy workshop.
yo no te puedo explicar el nivel de atletas que yo conozco y no los conoce nadie. Pues sí, esto es una locura. O sea, está lleno, lleno de atletas que simplemente no difunden sus trabajos como algo masivo en redes sociales o no es que los vas a ver en campeonatos, entonces sabes quiénes son, viste los nombres, empiezan a resonar los nombres y todo lo demás, ves su Instagram y tienen re poquitos seguidores porque no les interesa simplemente ir por ahí. Y vos decís, Dios mío, pero qué desperdicio de atletas. Está lleno, lleno. De hecho, son más la cantidad de atletas que son impresionantemente buenos y no son conocidos que los que son conocidos. Lleno. Pero cosa que vos decís, Dios, no puedo creer esto. ¿De dónde? No, Claro, pero ¿es por increíble. desinterés de ellos o Eh, porque no Porque lo... no les interesa, porque simplemente no les interesa tener una carrera pública, digamos. Sí, suben sus videos en Instagram, pero ya está, no. No lo, capaz los que compiten lo ves una vez cada tanto en algún campeonato. Acá en Argentina, cuando soy jurado acá en Argentina, por ahí es algo, conozco más cantidad de gente, ¿no? Más cantidad de atletas, pero me pasa que cuando me voy de gira, sobre todo los Pole Camp, que son con mucha cantidad de gente, pues sí, ¿y este dónde salió? Es una bestia, increíble. Los niños es una cosa que me vuelve loca, me vuelve loca. Lindos. Sí, no, es impresionante. Me ha Los tocado. Volcán, ¿cuál es la dinámica real de eso? Y el pole camp es un campamento de pole. Generalmente funcionan en hoteles donde el atleta tiene como todo incluido. El atleta duerme ahí, come ahí. Y son hoteles donde hay unas instalaciones que te permite a vos montar cierta cantidad de barras. Tienen que ser como muchas barras porque en los pole camps se esperan 50, 60, 70 personas. Entonces se necesita mucha cantidad de barras, pero ¿qué pasa? No, generalmente hay como dos o tres clases paralelas entre sí, entonces el alumno va rotando. Y depende del Polcamp, pero hay Polcamp que son de 4 días, de 5 días, de 6 días, de una semana, rondan por ahí esa cantidad de tiempo y bueno, toman 4 o 5 clases por día y se da de todo. Se da desde clases de pole, clases de flexibilidad, clases de danza, y el atleta se pasa una semana y aparte son experiencias bellísimas porque conoce gente extraordinaria, porque convivís con gente que no conoces todo una semana y te toca a veces compartir la habitación con alguien que no conoces y salen de ahí amistades y todas las mañanas se desayuna con la misma gente y se va a entrenar con la misma gente. Son, la verdad que son experiencias, pero preciosísimas, preciosas, sí, hermosas. ¿Y tienen niveles específicos? O sea, ¿es siempre intermedio o avanzado? Sí, mira, son los Polcam se dicen que son multiniveles, pero es que el nivel principiante no te va a invertir No. tanta plata en meterse una semana, porque además que te digo que ni siquiera es enriquecedor para ese alumno, digamos. Así que generalmente vos ves en los Polcamp de intermedios para arriba. Sí, tiene que ser como más disfrutable. Si en un principiante te puedo asegurar que llega el segundo o tercer día y ya no quiere saber nada. Te han hecho muchísimas entrevistas a lo largo de toda tu vida. ¿Hay alguna pregunta que nunca te la hicieron, que te hubiese gustado que te la hagan? No, no, la verdad que eh, nunca me pongo a decir, ay, me gustaría que me pregunten tal cosa. La verdad que no. A mí me gusta, yo en las entrevistas siempre estoy como muy distendida. Siempre me gusta, depende del lugar donde esté, me gusta estar en un lugar donde me puedo sentir súper relajada y es como ahora estoy sentada en un lugar de la casa donde a mí me gusta, donde te podría decir, dale, nos tomemos un cafecito y charlamos. Entonces siempre vivo las entrevistas desde un lugar muy simple, muy sencillo. Ahora en España me estuvieron haciendo unas entrevistas
que era como todo mucho más formal y el estudio de televisión y esto y lo otro. Y decía, ¡ay, qué incomodidad! A mí me gusta desde otro lado, me gusta sentirme cómoda. Así que no, la verdad que no. Eh, y tampoco nunca me hicieron una pregunta que me haya molestado, para nada. Así que no, está todo bien. Hay entrevistas que son como más fuera de lo común, por ejemplo, porque te llevan a lugares muy rebuscados, que está buenísimo, y que tengo que pensar un poco en las respuestas, y hay entrevistas que son un poquito más con lo cotidiano, con lo que por ahí muest- mostras de vos, ¿no? Del día a día. Muy bien. Belén, nuestro cierre es siempre el mismo. Ante todo, muchísimas, pero muchísimas gracias de esta charla. No, mira, Jessy, la agradecida soy yo. Esto que decíamos de que te gustaría que el público recordara o cambios que se pueden llegar a hacer, esto que te digo yo del profesionalismo que abarque todas las áreas del POL, también forma parte de estas entrevistas. Entonces, cuando vos te sentís cómoda y en una entrevista como ahora, por ejemplo, o que haya gente que se interese por tu camino, por tu día a día y siempre desde un lugar de tanto respeto y también de tanto cariño, porque vos decís, sí, pero yo no soy amiga de esa persona y sin embargo te tomas el tiempo de preguntarle de esto, de lo que más amas, que es el polo en este caso, o del arte. También creo que es un área más para poder difundir en forma seria y comprometida, ¿no? En el polo. Entonces, que haya personas como vos que siempre lo hagan desde un lugar con respeto y con cariño, creo que hay que agradecerlo mucho también. Hay que agradecerlo mucho y el atleta de pole tiene que valorar estos espacios que se dan, porque es un deporte muy pequeñito todavía y muy nuevito. Que tenga 20 25 años lo hace muy nuevito y creo que hay que mostrar muchas cosas todavía y el pole va a ir pasando todavía por muchas transformaciones, pero forma parte de lo nuevo. Así que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el trabajo de esto, de generar un momento de tanta comodidad, ¿no? Y de tanto respeto. Ay, muchas gracias. No, pero quiero que la idea es eso, que quede documentado todo, porque también creo que la historia que no se cuenta es una historia que se pierde. Y ¿qué te dio el Paul, Belén? Me dio, me dio la vivencia de conocer el arte desde otro lado. El bailarín clásico es un bailarín es un artista muy, por ahí muy encapsulado, ¿no? Y el Paul me dio un campo muy abierto del arte. Así que yo le estoy sumamente agradecido al Paul, sí. Me dio eso, creo que me dio muchas cosas, pero si te tengo que responder algo ya, creo que me dio la capacidad de conocer otra forma de hacer arte. Ay, hermoso. Nos encanta lo que haces, y bueno, siempre te vamos a estar mirando Gracias. y ahí observando. Muchas gracias, Bueno, que Jessy.